Ahora sí, vamos a empezar a modelar en 3D. Quiero que abran su programa Blender y sigan paso por paso lo que yo voy a hacer. Muy importante es que yo voy a ir un poco rápido. ¿Por qué? Porque no quiero alargar este video innecesariamente y ustedes pueden pausar el video en diferentes partes y repetir lo que yo estoy haciendo. Aún así voy a explicar cada movimiento y cada transformación que hago. Ok, lo primero voy a activar el Screencast Key para que ustedes puedan visualizar en la esquina inferior izquierda todo lo que yo estoy presionando. Muy importante. Ahora, esta imagen que está aquí la van a tener ustedes en el curso, van a poder descargarla. E inclusive yo la saqué de Google, así que pueden encontrarla en Google. Esto va a depender si ustedes quieren hacer esta imagen u otra. La voy a arrastrar. Muy importante, la voy a arrastrar estando en la vista frontal y en proyección ortográfica. Muy importante. Voy a mi imagen. Voy a arrastrarla hacia el centro. Perfecto. Y ahora voy a empezar con el peón. Voy a mover mi imagen en el eje Z hasta que el peón coincida con la base con el eje X. Y luego lo voy a mover en el eje X hasta que coincida con el centro. En este caso, al ojo por ciento. No es necesario que sea perfecto. Y ahora lo que yo voy a hacer es crear un círculo. Como pueden ver, ahí creé un círculo. En modo edición, voy a darle una altura específica. En este caso, yo voy a extruirlo en el eje Z y voy a presionar en mis números, le voy a dar 0,5. En este caso, ese 0,5 hace referencia a 0,5 metros. No se preocupen porque las unidades y las medidas las vamos a ver más adelante. Lo que estoy haciendo es dándole a este objeto una altura establecida que yo conozca. ¿Para qué estoy haciendo esto? Luego voy a seleccionar mi imagen, voy a hacer que el punto pivote esté ubicado en el cursor 3D, cerciorarme de que el cursor 3D esté en el centro y luego, desde mi vista frontal, voy a escalar la imagen hasta que el peón tenga la altura del objeto que yo acabo de crear. ¿Qué estamos logrando con esto? Que como este objeto tiene 0,5 metros, un tamaño que yo le di, aquí estoy ajustando el tamaño de mi peón a ese tamaño. Ahora yo sé que el tamaño del peón tiene 0,5 metros. Estoy ajustando simplemente el tamaño. Perfecto. Voy a borrar este objeto que solo lo utilicé para establecer el tamaño. Y ahora sí vamos a empezar a modelarlo. ¿Cómo lo vamos a modelar? Voy a agregar otro círculo. Sí, puedo utilizar el círculo anterior, claro. Pero es algo muy común entre los diseñadores 3D borrar y crear el mismo objeto innecesariamente, pero es muy común, así que no se preocupen. Vamos a crear el círculo, lo escalo hasta el tamaño, hasta ese tamaño, y en este caso lo que voy a hacer es extruir en el eje Z y aplicar la extrusión. Y voy a empezar a repetir esto constantemente. Muy importante aquí también, voy a rellenar las dos caras. ¿Por qué? Porque yo no quiero que esto sea un anillo, yo quiero que esto sea un cilindro sólido. Así que voy a seleccionar todo el anillo inferior lo voy a seleccionar con Alt-Clic y le voy a dar la letra F para rellenar, F de Fill. Y voy a rellenar también la cara superior. Voy a seleccionar todo el anillo superior con Alt-Clic y le doy a F para rellenar. Vuelvo a mostrar mi imagen de fondo, que la había ocultado un segundo, y ahora todo lo estoy haciendo en wireframe para ver a través del objeto sólido. Pero como ven, estoy cambiando entre sólido y wireframe constantemente. Ahora sí, voy a escalar de nuevo, aplico la escala, disculpen, voy a repetir de nuevo, voy a extruir, aplico la extrusión, y ahora voy a escalar y aplico la escala. Extruyo, aplico la extrusión, escalo, aplico la escala. Aquí es muy importante que estoy teniendo un error, y es que el punto pivote lo tengo ubicado en el cursor 3D y eso no me interesa, porque si yo escalo esta cara que tengo aquí superior, la que tengo seleccionado aquí, la estoy escalando en base a ese cursor 3D y eso no me interesa. A mí me interesa ahorita actuar en base a el punto medio, al media point. Así que vamos a ubicar el punto pivote en el media point, es decir, en el punto medio del objeto que yo tenga seleccionado o del elemento que yo tenga seleccionado. En este caso es una cara y el punto medio está en el centro de la cara. Y ahora sí vamos a seguir repitiendo esta acción. Extruyo,
aplico, escalo, aplico, extruyo, aplico, escalo, aplico, extruyo, aplico, escalo, aplico. Y así vamos a ir formando todo el contorno de nuestra figura. Pero como yo todo eso lo estoy haciendo en caras circulares, ya se está creando la figura completa. Aquí vamos a hacer algo un poquito diferente, porque yo voy a extruir, pero en vez de aplicar la extrusión la voy a cancelar. Le voy a dar clic derecho para cancelarlo. Lo que estoy haciendo es que la extrusión quede en el mismo sitio. Si yo le doy a la letra G para mover, podemos ver que ahí está creada la cara, pero está superpuesta a la cara anterior. Así, ¿para qué hago esto? Porque al hacer eso, la cara me queda en el mismo lugar y ahora lo único que tengo que hacer es escalarla. Ahora lo único que tengo que hacer es escalarla y se escala en el mismo sitio. Y lo que estoy haciendo es como un balconcito. Y a partir de ahí sí puedo proseguir. Voy, ahora sí, extruyo, aplico, escalo, aplico. Extruyo, aplico, escalo, aplico. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo que en la anterior. Es decir, voy a mover aquí un poquito la cámara para que lo visualicen mejor. Voy a extruir, pero ese movimiento de la extrusión lo voy a cancelar con el clic derecho. ¿Eso significa que no extruí? No. La extrusión sigue estando ahí, pero está superpuesta a la ubicación de los elementos anteriores. Así que una vez yo haga eso, si yo muevo mi cara, pueden ver que sigue estando ahí la extrusión. Así que voy a cancelar este movimiento y voy a escalar. Y lo que estoy haciendo es crear un anillo central. Voy a aplicar ese escalado y en este caso me voy a ir a la visualización de vértices para poder ubicar los vértices de esa cara. Y voy a escalarlo hasta el punto en que me parezca pertinente con respecto a la imagen de fondo. Ahí me parece que está bien, así que voy a repetir el proceso que estábamos haciendo. Extruyo, aplico, escalo, aplico. Extruyo, aplico, escalo, aplico. Repetimos el proceso del balconcito que se crea aquí. Le vamos a dar a extruir, cancelo el movimiento, escalo hacia el punto en el que quiero y continúo. Extruyo, aplico, escalo, aplico. Vuelvo, repito lo mismo, extruyo, cancelo la extrusión y escalo en el mismo lugar. Y aquí lo que yo voy a hacer es, para no crear con extruir, aplicar, escalar, aplicar, extruir, aplicar, escalar, aplicar, para no crear la esfera de esta manera, porque de esta manera la esfera no va a quedar perfecta, así que lo que voy a hacer es control Z hacia atrás, lo voy a dejar aquí, y lo que yo voy a hacer es traer el cursor 3D hacia el centro de esta cara. Simplemente lo que voy a hacer es seleccionar la cara completa, aquí, le voy a dar a Shift S y voy a traer el cursor al objeto seleccionado. Podemos ver aquí que ya se ubicó el cursor 3D ahí, y lo que voy a hacer ahora es, estando en modo edición, aquí no voy a salir a modo objeto, le voy a dar a agregar esfera. Ahí se crea una esfera muy grande, así que lo único que tengo que hacer es escalarla un poco hacia el tamaño que yo quiera. Y lo único que voy a hacer aquí es moverla en el eje Z y volver a escalarla hacia el tamaño que yo considere pertinente. Luego, me voy a modo objeto y ya tendríamos nuestro primer objeto terminado. Voy a mover la imagen un poquito hacia atrás para que no estorbe. Y ya tenemos el primer objeto terminado. Lo único que me falta es, me voy a objeto, Shade Smooth y listo. Para el segundo objeto, lo que yo voy a hacer, aprovechando que ya tengo estos tres objetos alineados, estos tres ya están alineados en el eje Z, lo que yo voy a hacer es hacer el siguiente, que es la torre. No voy a hacer el alfil porque el alfil se haría exactamente igual que el peón, no habría ningún cambio. Así que ese los invito a que lo hagan ustedes. Vamos a seleccionar todo esto aquí y voy a seleccionar tanto el peón como la imagen de fondo y lo voy a mover en el eje X para centrar la torre. Y vamos a repetir lo que hicimos con el peón hasta llegar a este punto. Vamos a crear un círculo, agregamos aquí un círculo. Muy importante que lo vamos a agregar en modo objeto, porque tenemos que separar el peón de la torre. Así que esta otra torre la vamos a crear en modo objeto. Ok, voy a crear un círculo
Ajá, aquí estoy teniendo un error, que se me está creando el círculo en el cursor 3D, pero el cursor 3D está mal ubicado. Así que yo voy a borrar ese círculo. Vamos a borrar ese círculo. Y vamos a llevar el cursor 3D al centro con Shift S. Perdón, con Shift C. Y estando ahí, ahora sí podemos crear nuestro círculo. Vamos al modo edición, vamos a la visualización de los vértices y vamos a escalarlo para que se aplique a la base de la torre. Y vamos a repetir el proceso. Lo primero que vamos a hacer es rellenar ese anillo con la letra F. Con la letra F rellenamos ese anillo. Y ahora sí, quiero aclarar algo aquí, que es, ¿por qué estoy rellenando ese anillo? Porque si yo extruyo solo el anillo, se va a extruir libremente. Y a mí no me interesa tener aquí un error de ángulo. Por ende, si yo relleno ese anillo y lo transformo en una cara, a la hora de escalar, se va a escalar en el eje Z únicamente. O en este caso, para los más entendidos, se va a escalar en torno al normal de esa cara. ¿Qué es eso? Más adelante vamos a ver. Pero por eso lo relleno, para extruirla recto. Vamos a extruirlo hasta aquí, aplicamos la extrusión, luego extruimos, aplicamos, escalamos, aplicamos. Voy a repetir esto hasta finalizar. Extruimos, escalamos, extruimos, escalamos, extruimos, escalamos. Aquí recuerden lo mismo, extruimos, cancelamos el movimiento, escalamos en el mismo lugar y aplicamos. Aquí lo mismo, extruimos, cancelamos y escalamos en el mismo lugar. Y proseguimos. Aquí ya llegamos al punto de inflexión, en donde cambia la forma en que vamos a modelar la torre y del peón. Así que, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a extruir, vamos a cancelar el movimiento y vamos a escalar en el mismo sitio hasta que, voy a ir a wireframe, hasta que el último vértice de esa cara coincida con esta parte de la torre. Ahí que coincida, no tiene que coincidir perfecto, no se preocupen por eso. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque ahora vamos a seleccionar cara por cara las que queremos extruir. En este caso, voy a seleccionar estas tres, voy a dejar de espacio 2 sin seleccionar, luego selecciono estas tres, 2 sin seleccionar, o en este caso no, disculpen, vamos a hacerlo un poco mejor porque esto depende también de cómo quieran ustedes construir la torre. En este caso yo voy a seleccionar 4 y voy a dejar 4 sin seleccionar. Selecciono 4 y dejo 4 sin seleccionar. 1, 2, 3, 4, 4 sin seleccionar, 1, 2, 3, 4. Teniendo solo esas caras seleccionadas, ahora sí voy a extruir hacia arriba. Y eso sería absolutamente todo. Ya tendríamos nuestra torre modelada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a hacer un pequeño cambio con respecto al peón, y es, estando en modo objeto, voy a ir a objeto, en vez de poner el Shade Smooth, voy a poner el Shade Auto Smooth. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí va a tener en consideración, vamos a poner el Shade Smooth normal para que vean qué pasa. Va a crear sombras bastante extrañas en diferentes partes del modelo. ¿Por qué? Porque el programa está pensando de que en este ángulo de 90 grados, que hay aquí, él debería mostrar un ángulo curvo. Pero como hay un ángulo de 90 grados, crea conflicto. Por ende, para evitar esas manchas raras, voy a volver aquí a Shade Flat, como lo teníamos antes, y al elegir Shade Auto Smooth, el programa va a calcular automáticamente en donde haya ángulos de 90 grados y no va a hacer esa sombra extraña que antes estaba creando. Por eso, cuando tengamos ángulos cerrados de 90 grados, vamos a poner Shade Auto Smooth.
Aquí me está generando este tipo de errores, pero no se preocupen porque no afectan la visualización de mi modelo. Ahora vamos con el tercer modelo, que en este caso vamos a ir directamente con el caballo. Voy a mover todos los elementos, es decir, voy a agarrar tanto la imagen como la torre como el peón, los voy a mover en el eje X para centrar el caballo y luego en el eje Z para ubicarlo justo en la coordenada 0 del eje Z. Y estando aquí voy a repetir el proceso hasta que llegamos al punto de inflexión en donde cambia el modelado. ¿Qué voy a hacer? Primero me voy a cerciorar de que el cursor 3D esté en las coordenadas 0, 0, 0. Eso se hace con Shift C. Ya sé que está en el 0, 0. Voy a crear un círculo. Ese círculo lo voy a rellenar y luego lo voy a escalar hasta el tamaño de la base del caballo. Y voy a repetir escalar, aplicar, extruir, aplicar, escalar, y repetimos lo mismo que hicimos en los modelos anteriores. Recuerdo esta parte, tenemos que extruir, cancelar el movimiento y escalar en el mismo sitio. Y proseguimos. Y a partir de aquí llegamos al punto de inflexión. ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero quiero darle el grosor a la cabeza del caballo. Así que voy a eliminar esta cara. La voy a eliminar. ¿Cómo? La selecciono únicamente esa cara. Le doy a X y le doy a eliminar cara. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a unir estos vértices de un lado con los del otro, con la letra F, pero tengo que tener en cuenta los que estén alineados, es decir, este con este, porque están alineados y lo relleno con la letra F. Voy a hacer lo mismo con este. Y yo pudiese comenzar a partir de aquí dándole el grosor a la cara del caballo a partir de aquí. Pero sí, vamos a darlo así para no complicarlo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar todo este anillo. ¿Cómo selecciono los anillos? Con Shift y con Alt y selecciono el elemento, es decir, esta arista. Y al darle a Alt me selecciona todo ese anillo y lo voy a rellenar con la letra F. Voy a hacer lo mismo con el lado opuesto. Selecciono todo ese anillo y le doy a la F para rellenar. Y ahora solo voy a trabajar en estas dos caras, porque son las que me van a dar la cara del caballo. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a escalar y voy a extruir. Selecciono esas dos caras, voy a extruir y voy a escalar, pero voy a escalar solo en el eje Z. Porque ¿qué pasa si escalo y ya? También me está haciendo el escalado en esta dirección que no me interesa. Yo quiero que el caballo tenga el mismo grosor conforme sube. Por lo tanto, voy a escalar en el eje Z, voy a extruir en el eje Z y voy a escalar solo en el eje X. Y aquí hay dos opciones. Pueden escalar directamente y ubicar los vértices para que coincidan con el contorno del caballo, o pueden mover los vértices independientemente. Es decir, me voy a vértices, voy a seleccionar todos estos vértices, de aquí y los muevo independientemente, y luego selecciono todos los vértices de aquí y los muevo independientemente. Y aquí vamos a hacer el uso de una de las herramientas que vimos antes en el punto pivote. Yo voy a seleccionar todas estas dos caras, ¿verdad? Voy a cambiar el punto pivote al elemento activo. ¿Qué significa eso? Significa a nuestra selección principal. Yo voy a irme a selección de vértices y, como pueden ver, aquí tengo 6 selecciones. Tengo 6 vértices seleccionados, ¿verdad? Pero esos vértices todos son selecciones secundarias porque están en un naranja oscuro. Lo que yo tengo que hacer es seleccionar uno de ellos
en este caso voy a seleccionar este de aquí, lo deselecciono y lo vuelvo a seleccionar. Y ahora, como pueden ver, está en blanco. Eso significa que este vértice es nuestra selección primaria o también nuestro elemento activo. Ahora verán por dónde voy. Al decir que el punto pivote sea mi elemento activo y al posicionar nuestro elemento activo en este vértice, todas las transformaciones que nosotros hagamos se van a hacer en torno a ese vértice. Ya van por dónde voy, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque ahora lo que voy a hacer es extruir en el eje Z, ubicar ese vértice en el contorno del caballo, que en este caso ya está correctamente ubicado, y ahora voy a escalar en el eje X. Pero solo se va, como el punto pivote está ubicado en ese vértice activo, yo lo voy a escalar a partir de ese punto. Y voy a ubicar ahora esto correctamente. Vuelvo, voy a extruir en el eje Z, voy a ir un poco más atrás, voy a mover esto un poco hacia la derecha para darle esta curvatura que tiene aquí la espalda del caballo. Y ahora vuelvo a escalar en el eje X. Como pueden ver, todo se está haciendo en base a ese punto. Tengan mucho cuidado porque si yo cambio de elemento activo, es decir, sin querer deselecciono y selecciono otro, ahora este pasa a ser mi elemento activo, todas las transformaciones se van a hacer en base a ese elemento. Así que tengan mucho cuidado. A mí me interesa mantener este vértice como elemento activo. ¿Cómo cambio el elemento activo? Deseleccionando, deseleccionando y volviendo a seleccionar. Y ahora voy a seguir extruyendo, ubico mi elemento activo en donde quiero que esté y escalo en el eje X. Muy importante escalar en el eje X. Extruyo, ubico mi elemento activo, es decir, ese vértice, escalo en el eje X. Y voy poquito a poquito siguiendo el contorno del caballo. Y a partir de aquí sí vamos a hacer unas diferencias. A partir de aquí yo voy a escalar, ubico el elemento activo en donde yo lo quiero, pero ahora voy a rotar. Voy a rotar y voy a volver a escalar en el eje X. Vuelvo, extruyo, ubico el elemento activo en el contorno del caballo, roto y escalo en el eje X. Voy a hacer una más hasta aquí, roto y escalo en el eje X, vuelvo a rotar hasta ir poco a poco adaptándolo a la forma del contorno. Aquí estoy escalando en el eje X, rotando, escalando en el eje X, rotando, escalando en el eje X, poco a poco para adaptarlo al contorno. Y ahí ya tenemos la primera parte. Como pueden ver, el grosor del caballo se mantuvo porque estuvimos escalando en el eje X. Si escaláramos sin presionar ninguno de los ejes, el grosor del caballo hubiese cambiado. Y ahora, a partir de aquí, vamos a construir el resto del caballo. ¿Cómo lo vamos a construir? Voy a extruir hasta llegar hasta este punto. ¿Por qué? Porque después vamos a construir el hocico a partir de ahí. Y luego aquí voy a seleccionar estos vértices de aquí arriba nada más y los voy a ubicar, a ver, los voy a ubicar aquí, justo aquí. Y aquí vamos a empezar a trabajar diferentes cosas. La primera herramienta que vamos a utilizar extra es Control R. Y vamos a entender bien esta herramienta. Control R sirve para crear loops o anillos. Es decir, si yo le doy a Control R y acerco el mouse hacia un elemento, me va a visualizar dónde se va a crear ese anillo, ¿verdad? Y esta transformación también tiene diferentes fases. Cuando le doy a Control R, lo primero es que me visualiza dónde va a caer ese anillo. Luego le voy a dar a clic izquierdo para aplicar ese anillo. Y luego pasa la fase de ubicar ese anillo. Una vez, si yo quiero dejar el anillo en el centro, yo le voy a dar a clic derecho para cancelar esta fase de movimiento. Pero si yo quiero ubicarlo en un punto específico, le doy a clic izquierdo para aplicar esa transformación. En este caso a mí me interesa dejarlo en el centro, así que le voy a dar a clic derecho. Perfecto. ¿Por qué creé ese loop? Porque mediante ese loop
es que yo voy a ubicar aquí estos vértices justo en donde se está creando, en donde empieza la orejita del caballo. Y ahora lo que yo voy a hacer es crear otros loops en esta parte para darle la curvatura al lomo del caballo. Voy a crear dos loops. ¿Cómo hago eso? Lo doy a Control R, estoy aquí y ahora con la ruedita del mouse subo para crear mayor cantidad de loops. En este caso me interesan dos loops nada más. Le voy a dar a clic izquierdo para crear esos loops y ahora le voy a dar a clic derecho para cancelar el movimiento. Perfecto. Y ahora lo que me toca hacer es ubicar esos vértices en el lomo del caballo. Voy a crear un loop aquí en el medio también para darle esta pequeña curvatura que tiene aquí la frente del caballo. Así que voy a seleccionar este vértice y lo voy a mover un poquito hacia adentro para darle esa curvatura. Perfecto. Vamos con las orejitas. En este caso, si seleccionamos estas dos caras, bueno, de hecho voy a crear un loop aquí más para posicionar bien la base de la oreja. Perfecto. Si seleccionamos estas dos caras y extruimos para crear la orejita, como pueden ver está creando una sola oreja y los caballos tienen dos orejas. Así que en vez de hacer eso voy a ir a Control Z. Con Control Z vuelvo al estado inicial y voy a hacer por separado cada una de las orejas. Es decir, voy a hacer clic aquí en una sola de las caras, voy a ir hacia arriba y voy a escalarla. Perfecto, y ahí ya creé una orejita. Si no me gusta esto, yo lo que puedo hacer es escalarlo un poco en el eje Y para darle un poquito más de grosor. Y voy a hacer exactamente lo mismo para la otra oreja. Voy a irme aquí, voy a escalar, extruir y escalar. Y lo mismo, le voy a dar un poquito de grosor en el eje Y porque no me gusta que quede tan el grosor así. Y ya tenemos las dos orejitas del caballo. Y ahora sí podemos proceder a hacer el hocico del caballo. Vamos a ir otra vez a la vista frontal para seguir con esto. Vamos a seleccionar todas estas caras de las cuales vamos a extruir el hocico del caballo, que serían todas estas. Y vamos a extruir aquí. Y voy a mover estos vértices de acá abajo hasta acá. Vamos a hacerlo como se debe mejor. Voy a seleccionar todas esas caras de nuevo. Y ahora tenga en cuenta que tengo el punto pivote ubicado en el elemento activo, como lo teníamos antes. ¿Qué significa eso? Que ahora yo voy a transformar este vértice como elemento activo porque me interesa ejecutar las transformaciones a partir de ese vértice. Así que lo que voy a hacer es extruyo, ubico ese vértice justo en el contorno del caballo y ahora voy a escalar en el eje Z únicamente. Porque recuerden, si yo escalo libremente me va a estar modificando el grosor del hocico del caballo y eso no me interesa. Así que yo voy a escalar únicamente en el eje Z para que no me modifique el grosor. Y voy a rotarla un poco y voy a empezar a contornear el caballo haciendo rotaciones y escalados en el eje Z. Escalo en el eje Z y llego hacia el contorno. Recuerden que la transformación la estoy haciendo en base al punto activo. Vuelvo y repito. Extruyo, ubico en el punto en donde yo quiero estar. Roto, escalo en el eje Z, roto un poco más, escalo en el eje Z y así voy. En este caso voy a crear un loop adicional aquí en el centro para darle la curvatura a esta parte del caballo. Y pueden ir estilizando la forma del caballo seleccionando los vértices individuales, eso no se preocupen. Vamos aquí. Al seleccionar todas estas caras tengo que cerciorarme de que mi elemento activo sea este vértice. Así que lo deselecciono y lo vuelvo a seleccionar para convertirlo en el elemento activo. Vuelvo frontal, en mi vista frontal y continúo. Extruyo, ubico, roto, escalo en el eje Z, roto, escalo en el eje Z. Perfecto. Vuelvo, extruyo, ubico, roto, escalo en el eje Z, extruyo, ubico, roto un poco, escalo en el eje Z, extruyo, ubico,
roto un poco. En este caso no voy a escalar en el eje Z porque no me conviene, sino me conviene escalar en el eje X. Ubico, perfecto. Y por último, voy a hacer uno último aquí. Voy a escalar en el eje X, rotar, escalo en el eje X, rotar, y lo voy a dejar hasta aquí. Y ahí tendríamos nuestra pieza. Ahora lo único que habría que hacer es objeto, estando en modo objeto, muy importante, objeto, Shade Auto Smooth. Y ya tendríamos la pieza de ajedrez de nuestro caballo. Ahora lo único que nos faltaría es mover estas dos piezas hacia arriba, ubicarlas en el eje 0 de nuestra coordenada Z, y así ya tendríamos las primeras 3 piezas. Ahora sí, los invito a hacer las piezas restantes a ustedes y subirlas al curso. Si tienen alguna duda, si tienen algún problema, si les ocurre algún error, coméntenlo en el curso, en esta clase, o directamente suban el archivo y me lo comentan.